Piso pélvico, el tema del día de hoy. Vamos a hablar aquí en Noticias Globovisión Salud y por eso le damos la bienvenida a nuestra especialista. Se trata de la doctora Yeisira Guillén. Ella es cirujano coloproctólogo y especialista en piso pélvico. Un gusto recibirla. Bienvenida. Excelente día y muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar sobre el piso pélvico. Vamos primero, lo veíamos en la parte anterior, pero queremos que sea usted que nos explique un poco de en qué consiste, qué está conformado el piso pélvico y además por qué existen y se van presentando estas alteraciones. Sí, te voy a dar un abanico amplio en lo que consiste la especialidad porque es bastante desconocida. Sí. La coloproctología es una especialidad que se encarga de todas las enfermedades de colon, recto y ano, bien sea de tipo médico o de tipo quirúrgico. Pero anexado a eso también trabajamos lo que es enfermedades de transmisión sexual a nivel anogenital y en la actualidad muy de la mano con otras especialidades lo que es el piso pélvico. Entonces, el piso pélvico es de manejo multidisciplinario, no solamente lo manejamos los coloproctólogos como especialistas quirúrgicos y médicos, sino que también lo manejamos de la mano con el ginecólogo y con el urólogo. Entonces, un triángulo de dos triángulos, un rombo, en donde trabajamos 3 especialidades y en la actualidad incluimos también lo que son los fisioterapeutas especializados en suelo pélvico, porque no todos los fisioterapeutas pueden trabajar pues en esta área. Por supuesto, vamos a ver entonces la demarcación del piso pélvico, ya conociendo un poco más sobre la especialidad del coloproctólogo, que es sumamente importante, por eso también lo decíamos en la parte anterior, es un equipo multidisciplinario. Bien, hablamos de repente del ginecólogo con nosotros las mujeres, porque tenemos ese primer contacto, de repente esa visita anual que debería hacerse para conocer cómo está nuestro estado de salud, pero también se van derivando también allí los componentes y ver quiénes nos están ayudando en cada uno de los aspectos. Es correcto. Ahora, el piso pélvico es importante dejar claro para los pacientes que no solamente es una enfermedad de mujeres, que también es una enfermedad para caballeros y que hay muchos trastornos desde el punto de vista de defecación, de micción, que lo dejaron claro anteriormente, y sexualidad, que es un tema que sigue siendo muchísimo tabú y que un gran porcentaje de la población padece trastornos sexuales como es el vaginismo, como es la dispareunia, en los caballeros el dolor con la erección, el dolor con la eyaculación y los trastornos de la defecación. En el caballero es más frecuente la dificultad para la defecación. ¿Por qué? Porque podemos tener patologías del piso pélvico que se pueden dar por el aumento del tono de la musculatura del piso pélvico o hay patologías que se dan por disminución de este tono, que son los descensos o los prolaxos. Sí, porque tenemos también funciones importantes acá, la de sostén, la de defecación, micción y sexualidad. Sí, vemos también cuando hablamos de la parte baja del abdomen, lo que le llamamos nosotros las mujeres el vientre, vemos la zona pélvica, entonces ahí vemos también cómo están las manifestaciones y los órganos que están allí. Por eso hablamos también de estas funciones, la defecación, las micciones, el momento de orinar, y a veces asociamos mucho los problemas del piso pélvico con las mujeres. ¿Por qué? Porque están también los embarazos. Entonces ahí vamos viendo muchos componentes que se van sumando y que bueno, a veces juegan a nuestro favor, pero también en nuestro contra. Sí, no solamente estos factores que pueden desencadenar patologías, sino que hay que tomar en cuenta que hay elementos con los cuales nacemos genéticamente. Es alteración de las fibras colágeno tipo 1 y tipo 3, que son las que más en mayor porcentaje van a estar constituidos nuestro suelo pélvico. Ya cuando tenemos de base una alteración en estas fibras colágenas, pues ya va a estar la predisposición genética a que vengan los descensos. ¿Qué es a partir de qué edad aproximadamente cuando se van presentando estas deficiencias? Hay una disminución de la producción de colágeno a partir de los fibroblastos a partir de los 25 años. Por eso en la actualidad vemos que vamos a tomar colágeno, que no sé qué, que a partir de los 25 años, porque sí, nuestra célula entra en una etapa de senescencia y estas células comienzan a disminuir sus fibras de colágeno. Pero si aunado a esto tenemos sobrepeso, los embarazos, los partos, sobre todo los trabajos de parto prolongado, somos pacientes tosedores crónicos, cuando hay una mala conducta o una mala ergonomía, cuando vamos a hacer ciertas actividades físicas, no es que no las podamos realizar, es que tenemos que aprender a cómo trabajar, que lo dijiste ahora, nuestra musculatura de la parte anterior y posterior del abdomen, porque es un complejo abdomino-perineal que se debe fortalecer. Hacemos ejercicio para hacerlo de la manera correcta, porque incluso el exceso de peso también puede generar problemas del piso pélvico. Entonces es endurecer el músculo, fortalecerlo, pero de la mejor manera, sin abusar.
Es fortalecer el músculo y aprender que hay una sincronía entre los movimientos de los músculos del abdomen y el movimiento de los músculos del piso pélvico. Por ejemplo, las levantadoras de peso, en la actualidad que está muy de moda el CrossFit. Cuando se hacen los levantamientos, primero se le debe enseñar a la persona en dónde debe enfocar el aumento de las presiones. Porque si me aumenta las presiones a nivel intraabdominal, todo ese aumento de presión se va a ver reflejado en mi musculatura del piso pélvico y esto me puede condicionar descensos a futuro de órganos pélvicos. Sí, vamos a ver los órganos pélvicos, ya que estamos hablando de dónde está ubicado, por lo menos en la parte externa, que hay dentro de cada uno de ellos, tanto para la mujer como para el hombre. Sí, el piso pélvico es un rombo, tenemos el triángulo anterior y mi triángulo posterior. Sí. El triángulo anterior es el triángulo urogenital, entonces aquí vamos a conseguir lo que es la uretra, lo que es la vejiga. En la parte en la parte media, en la mujer vamos a encontrar lo que es la vagina, el útero, cuello uterino por supuesto, y en el caballero la próstata. Por eso importante decirle a los caballeros que muchas patologías de próstata me van a desencadenar problemas a futuro de piso pélvico, ejemplo las prostatitis crónica, que a futuro desencadenan trastorno en una hipercontracción de mi musculatura del piso pélvico. Y en mi triángulo posterior, que es el que yo más trabajo, entonces tenemos lo que es el recto, las asas delgadas y lo que es el aparato esfintérico para la defecación. Vemos en el hombre como esta prostatitis, este aumento de la próstata benigna que se puede presentar, incluso muchos pacientes que tardan tanto tiempo en ir al urólogo, por eso es importante hacer conciencia que sí hay que asistir al médico, hacerse todos los exámenes, pese a que todavía hay muchos tabú, como por ejemplo con el tacto rectal, son necesarios, son estudios importantes médicos, que esto no va a quitarle nada de hombría. Con la prostatitis vemos también estos pacientes con problemas al momento de ir al baño, de orinar, y después que los operan incluso van quedando con estas secuelas, quedan con problemas, muchos se les sale la orina, otros les cuestan orinar, entonces tenemos un problema mayor. Ya solucionamos el aumento de la próstata, pero ahora le queda el problema, por ejemplo, para miccionar. Importante que tocaste este punto porque es pregunta frecuente. Paciente que va a ser intervenido en una prostatectomía es un paciente que debe ir a rehabilitación de piso pélvico porque hay que enseñarle a manejar su musculatura. ¿Para qué? Para que pueda evitar estos trastornos de la micción que van a tener a futuro a consecuencia de la cirugía, porque aunque el especialista sea muy diestro, lamentablemente se van a tocar ciertas estructuras que tienen que ver en el funcionalismo de la micción, igual pasa con la defecación. Y en las damas, cuando se van a posterior a realizarse una histerectomía, también deben tener una rehabilitación de piso pélvico porque le estamos quitando el centro del periné y esto me va a producir un desnivel, como cuando trabajamos con ingeniería, con arquitectura, me va a producir un desnivel a nivel del suelo pélvico que me va a traer alteraciones no solamente de descenso, sino alteraciones con la micción y con la defecación. Vamos a ver si esto a través de la rehabilitación se controla o se cura. Esto lo voy a responder en la próxima parte porque nos toca una pausa. Vamos a seguir hablando sobre las patologías del piso pélvico, tanto del hombre como de la mujer, con la doctora Yeisira Guillén, especialista en suelo pélvico y cirujano coloproctólogo. A ustedes los invitamos en las redes sociales a que nos acompañen por @salud_gb y por @DanielaJSalas. Volvemos.